pero estos Hermano juicios Cristian, hermano Cristian, por favor, disculpe, hay un hermano que está abierto su micrófono, también su video, creo, y eso está interrumpiendo. Por a favor, ver, comunícalo. ya, mira, gracias. Ahí sí está que uno que abre y cierra. Y ya que hermano. Vamos a ver. Ok. Creo que ya no hay nadie, ¿no? Apaguen su micro, por favor, los que ingresan, para que no haya interferencia y todos podamos escuchar bien. Muy bien. Entonces, como estábamos compartiendo, eh, iba a haber juicio, pero este juicio era justo. Recordemos que todo esto son palabras proféticas. Es bien interesante porque la nación de Israel sabía todo esto. Sin embargo, se olvidaron de Dios. Sin embargo, a pesar de que estaba tan descrito en la palabra del Antiguo Testamento por boca de Moisés, no obedecieron a Dios, ¿no? Pero vemos que los juicios tenían el propósito de que ellos se arrepintieran y finalmente se arrepienten, ¿no? Pero qué triste es ver que tienen que pasar todo esto para que recién se arrepientan. Muchas veces también somos así, pero Dios no quiere así. O sea, no tenemos que esperar que ya estar hasta lo más bajo para recién arrepentirnos, ¿no? Pero más siendo ya hijos de Dios, ¿verdad? De repente, cuando no éramos hijos de Dios, pasó así. Creo que todos hemos estado así. Cuando no éramos hijos de Dios, como el hijo pródigo, ¿no? Tuvimos que estar ahí, ¿no? Como que comiendo las cerdos para recién darnos cuenta que necesitábamos volver a Dios, ¿no? Pero ya siendo hijos de Dios, creo que el llamado de atención es no esperar que las cosas se pongan tan malas como para recién reaccionar, ¿no? Sino que tenemos que cada día confesar nuestro pecado al Señor, no tolerar el pecado, ¿no? Pero vemos que la nación de Israel no confesaba su pecado, constantemente se justificaba, ¿no? Constantemente se justificaba y por eso es que finalmente vino el juicio también, ¿no? Eh, sobre la nación de Israel. Hay un pasaje en Jeremías, eh, justo yo estaba leyéndolo otra vez, donde ellos le dicen a Dios, pero ¿en qué hemos pecado? ¿No? ¿En qué hemos pecado? No confesaban su pecado, eh, no se arrepentían, ¿no? Y todo esto puede llevar a... Ellos porfiaban con Dios, como Dios les decía, arrepiéntete, ellos decían, no he pecado. Mira, en Jeremías capítulo 2 versículo 35, ellos dicen a Dios, ¿no? Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, y aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado, dijiste no he pecado. Versículo 23, ¿cómo puede decir no soy inmundo? Nunca anduve tras los Baales. ¿Qué significa todo esto? O sea, el pueblo de Israel no reconoce su pecado. Decían, no soy inmundo, yo soy inocente, yo no he pecado. Ese era su título, ¿no? Entonces, finalmente, en el versículo 40 del Levítico dice, y confesarán su iniquidad. Y Dios los iba a desechar. Entonces, eso es importante también considerar. Dios no se olvidará de su pueblo y los restaurará frente a su arrepentimiento, pues ellos volverán su corazón a Dios. Volverán su corazón a Dios. Versículo 41, ¿no? Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en sus enemigos. Entonces, eso miren, y entonces, o sea, cuando ya estén allí, ¿no? En la tierra de sus enemigos, se den cuenta de que finalmente ya no tienen su tierra, estén sufriendo, estén humillados, finalmente van a reaccionar. Y entonces humillará su corazón. Se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Reconocerán su pecado.
Dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. ¿No? Y ahí sigue. No, la voy a dejar ahí porque todo eso también está un poquito más adelante. Pero vemos cómo se da, ¿no? Ese proceso de juicio, arrepentimiento y Dios mostrando su misericordia, su restauración hacia su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos vemos eso constantemente. ¿Qué hay? El pueblo se rebela contra Dios, Dios les habla a través de sus profetas a un llamado de arrepentimiento, el pueblo no se arrepiente, viene juicio, el pueblo finalmente se arrepiente y Dios lo restaura. ¿Ok? Muy bien. En este capítulo también se deja claro que el juicio vendrá porque el pueblo ha invalidado el pacto, ¿no? O sea, el juicio, ¿por qué? Porque ellos han invalidado el pacto. Eso está en Levítico 26, 14 y 15. Ahí dice, ¿no? Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Ahí dice, bien, haré con vosotros esto. Entonces vemos allí que el pueblo ha dado el pacto, haciendo referencia al pacto Sinaí Mosaico. O sea, se refiere al pacto de Dios con ellos en el monte Sinaí, ¿verdad? A ese pacto se está refiriendo. Si ellos fueran desobedientes, ¿no? Dios afirmaría el pacto con ellos, 26:9. Si ellos fueran obedientes, si ellos fueran obedientes, Dios afirmaría el pacto con ellos, versículo 9 del capítulo 26 de Levítico. Por otro lado, a pesar de que en el futuro ellos serían infieles y todas las palabras proferidas en estos capítulos cumplimiento por boca de los profetas, ¿no? Ahí también se menciona esto en Deuteronomio 28. Sin embargo, Dios no se olvidará, no desechará a su pueblo. Dios no desechará a su pueblo. ¿Ok? Dios no abandonará o no desechará a su pueblo. Ahí eso está en el versículo 44 y 45. Y sí, habría juicio, pero también completamos allí restauración. Restauración para ellos en virtud del pacto que Dios ha hecho también con sus padres. Dios ha hecho un pacto con su versículo 40 al 42. Ese es otro pacto, el pacto de Abraham, ¿no? Y recordemos que el pacto que Dios ha hecho con Abraham es un pacto incondicional. O sea, así sus descendientes fieles a ser fiel al pacto hecho con Abraham. Que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces él va a ser fiel a su pacto, el cual va a tener su cumplimiento total con la venida del Señor Jesucristo, con la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, hermano. Ya, muy bien. Vamos a ver esta parte rápidamente ya para culminar, ¿ok? Porque ya creo que nos hemos ubicado un poco en el contexto y no vamos a leer todos los versículos. Yo se los he puesto para que ustedes los busquen, los lean. Ya hemos leído muchos de ellos porque hemos leído Levítico 26 y ya corresponde a ustedes poder leer en casa, ¿ok? Pero sí vamos a por ahí a leer uno que otro para culminar. Primero, ¿no? Hay un juicio en el capítulo 20, hay juicios. Lo primero que les he puesto es sequía y hambruna. Sequía y hambruna en razón de la desobediencia del pueblo a las palabras del pacto. Eso lo encontramos en Levítico 26, versículo 4, ¿no? Dice, yo daré vuestra lluvia. Si así eso no, ahí he puesto la palabra o para hacer referencia a obediencia. Y la palabra de
para hacer referencia a desobediencia, ¿ok? La palabra O es obediencia y la palabra D es desobediencia, ¿ok? No en todos hay estas dos palabras, pero les he puesto, creo que en las dos primeras porque sí corresponde, ¿ok? Entonces, si nosotros leemos, como decís 4, dice, yo daré vuestra lluvia en tu tiempo, la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto. O sea, ahí habla de que va a haber abundancia, va a haber alimento, ¿no? Igual lo leemos Deuteronomio 28, 3, 6, habla de lo mismo, es su paralelo. En Deuteronomio 8, lo mismo, se menciona, bendito serás tú en la ciudad, versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Versículo 5, bendito será tu canasta y tu mesa de amasar, ¿no? O sea, hay bendición, bendición, hay prosperidad, hay abundancia, no va a haber hambruna, obviamente, no va a haber abundancia de alimento. Desobedientes. En el versículo 19 al 20 del capítulo 26 de Levítico, ¿qué dice? Dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no hará su producto y los árboles de la tierra no harán su fruto. Entonces vemos ahí la consecuencia, es que no va a haber escasez, va a haber hambruna, ¿no? Y eso también con su paralelo en Deuteronomio 28. Ahí están los versículos, ¿ok? Para que ustedes lo lean y lo busquen. Entonces va a ver, y ahora, esto lo encontramos tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio 20, pero también lo encontramos cumplido en lo largo de la historia del pueblo de Israel, en Ruth 1.1, que ustedes me dijeron, ¿no? Ruth 1.1, ¿cómo empieza el libro de Ruth? ¿Qué dice el primer versículo del libro de Ruth? O sea, ¿cómo empieza si ustedes lo leen, a ver, lean Ruth 1.1, la primera parte. ¿Qué dice? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿qué más? Que hubo hambre. Hubo hambre en la tierra. Ahora, ¿por qué hay hambre? Si supuestamente la tierra es de bendición, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que iba a ser de bendición para ellos. ¿Por qué hay hambre? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que ellos están siendo desobedientes al pacto. Por eso es que se dice que su cielo va a ser como hierro, ¿no? Su cielo va a ser como bronce, como hierro, su tierra como bronce, ¿no? ¿Por qué hay hambruna? Porque se está comenzando a ver las consecuencias porque ellos no están siendo obedientes al pacto. Lo mismo lo encontramos en Amós, en Joel, ¿no? Los profetas menores. Ahí están los versículos, ¿ok? Muy bien. Segundo punto. No vamos a leer todos los versículos, ¿ya? Porque si no, si nos vamos a quedar hasta las medianoche. Pero yo se los he puesto ahí para que ustedes lo lean y lo tengan ahí la referencia. En el segundo juicio es inseguridad en la tierra. Inseguridad en la tierra, opresión y falta de paz, ¿no? Falta de paz, malas bestias, espada. También eso lo encontramos, ¿no? En el verso 5, 6 y 7 del capítulo 26 se menciona que si ellos son obedientes a Dios, si son obedientes al pacto, va a haber seguridad, van a habitar seguros, va a haber paz en la tierra, van a dormir tranquilos, van a tener paz de sus enemigos, no va a haber ninguna bestia mala que los mate, ni tampoco va a haber espada, o sea, va a haber paz, ¿no? Y eso es bien interesante, hermanos, porque nosotros, o sea, yo cuando leo todos estos versículos me pongo a pensar, ¿por qué la nación de y esto no es por juzgar, ¿no? Pero es la realidad. Tanto nuestra nación como las naciones latinoamericanas, por ejemplo, Venezuela. ¿Por qué Venezuela vive como vive? ¿Por qué le ha pasado todo lo que le ha pasado? Sería bueno analizar qué es lo que ha pasado a Venezuela. No solamente en el aspecto económico, ¿no? Porque le echan la culpa al presidente, ¿no? Todo tiene que ver con el presidente. Como si se cambia de presidente, todo va a cambiar.
De repente el presidente está mal, ¿no? Tal vez, pero el presidente lo ha puesto Dios. Por algo lo ha puesto Dios. ¿Acaso no será un juicio para esa nación, producto de cómo han vivido? A la luz de la palabra de Dios, yo pienso que sí. Muchas Es, veces Dios le da a una nación el gobernante que ellos merecen por lo cómo viven, ¿no? Por cómo deciden, ¿no? Pero nuestra función como iglesia es orar por nuestros gobernantes, ¿no? Alguien Hermano iba a, Cristian, sí, alguien iba a comentar. hermano Cristian, disculpe, en este comentario que estás haciendo con respecto a Venezuela, ¿no? No sé si usted ha visto un video acerca de Chávez, ¿no? Ujú. ¿Has visto? No, no, Hay, no he visto. hay un video donde él maldice a Israel Ujú. y dice desde Ah, mis ya. vísceras, dice. De Hugo Y Chávez, que cuando murió. él dice desde mis Mucho. vísceras Ujú. y el cáncer que le cayó, mm, lo deshizo, pues todo Ujú. su aparato digestivo, ¿no? Ujú. Sí, Y, sí. y mira, y ese pacto que estamos hablando del pacto, ¿qué dijo Dios a Abraham? ¿No? Ujú. Ujú. Yo te bendeciré y a todos los que bendicen a Israel serán bendecidos, pero Ujú. aquel que maldice a Israel, ahí está, es un hecho así, totalmente radical la palabra, el pacto que Dios hizo con Abraham. Ujú. Ujú. Sí, Entonces, ujú. cualquiera no puede generar un odio, un pensar negativo acerca del pueblo de Israel. Ujú. pueblo de Dios. Y ahí está, por uno, la maldición a toda la nación de Venezuela. Ujú. Sí, de hecho que sí. O sea, ahí tendríamos que, obviamente, ser muy cuidadosos al momento de... Hay cosas que debemos quedar para nosotros, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, obviamente, en la nación de Venezuela, como en toda nación, hay también hermanos en la fe, ¿no? Hay una iglesia, ¿no? Hay, Sí, como se claro. llaman, hermanos en la fe, hermanos Ah, en Cristo. eso sí. Pero de que sí, no solamente por el comentario de Hugo Chávez, eso sí lo había escuchado, ¿no? Sí, había escuchado un documental acerca de ese tema, que él había maldecido a la nación de Israel y todo lo que le había pasado producto de, bueno, obviamente considerando lo que la Biblia dice, ¿no? Pero en general, creo que toda nación, cuando se olvida de Dios, hay consecuencias. Y eso también, un acuerdo que una vez también viendo, no era un documental, pero era creo que lo leí en un artículo de una entrevista que le hicieron a no sé si era una mujer que tenía un cargo en el gobierno de Estados Unidos y que era creyente, ¿no? Y era creyente, y le preguntaban, porque justo era el tiempo en el cual en Estados Unidos empezó a haber bastante violencia en los colegios, donde se metían y mataban a los estudiantes, se metió un estudiante y con un revólver y comenzaba a matar a todos sus compañeros. Hubo un tiempo en que comenzó a haber bastante noticias en Estados Unidos que había aumentado mucho la violencia de esa manera, ¿no? Y le preguntaron a esta mujer que tenía un cargo en Estados Unidos por qué pensaba que estaba dándose todo esto, ¿no? Y ella dijo, porque hemos quitado de las escuelas la Biblia. Ujú. Hemos quitado, hemos dejado a Dios. ¿Qué podemos esperar, no? Si hemos prohibido que nuestros hijos lean la Biblia, hemos quitado de la escuela la Biblia, ¿no? Y ¿no? Cuando nos olvidamos de Dios, caemos en oscuridad, caemos en oscuridad. Cuando una nación se olvida de Dios, cae en oscuridad. Cuando una persona individualmente, ¿no? se olvida de Dios, vive sin Dios, vive en tinieblas, ¿no? Entonces, eso es algo para tener en cuenta, ¿no? De manera personal para cada uno de nosotros, pero también como nación, ¿no? Entender realmente por qué vivimos
como nación actualmente. Ahora, tampoco quiere decir que no vamos, ¿no? Sin Torah, y porque es parte de lo que el Señor nos enseña, ¿no? Lo que nos manda, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que entender que mucho de tal vez Dios aún lo quiere utilizar para sus propósitos de arrepentimiento para muchas personas, ¿no? Porque finalmente Dios está más interesado en que la gente se convierta a Él, que haya prosperidad económica en un país. Dios está más interesado en eso, porque finalmente eh, la esperanza del creyente debe estar en su encuentro con el Señor. ¿Muy bien? Entonces, vamos a rápidamente culminar esta parte. Entonces, vemos que había esas consecuencias. La tercer punto que he puesto aquí es derrota frente a sus enemigos, ¿no? Derrota frente a sus enemigos. Ellos iban a ser derrotados por sus enemigos, ¿no? Es algo que ellos decían, pero ¿cómo, no? O sea, recordemos que el pueblo de Israel iba a experimentar victorias. Su llegada a la tierra prometida iban a vencer a sus enemigos. Dios les iba a dar victorias sobre los enemigos, pero finalmente una consecuencia, ellos iban a ir derrotados, ¿no? Versículos 7 y 8 dicen, ¿no? La consecuencia, si obedecían, es que ellos iban a perseguir a sus enemigos, que iban a tener victorias, ¿no? Que aún si eran pocos, iban a vencer a muchos, pero en el versículo igual se menciona en el Deuteronomio 8:7, pero finalmente si ellos desobedecen, versículo 17 dice, menciona que serían heridos por sus enemigos, ¿no? Y finalmente los que los aborrecen se enseñarían de ellos y huirían, no escaparían. Entonces vemos ahí las consecuencias, ¿no? También tiene su paralelo en Amós 9:4. Amós 9:4, ustedes pueden leerlo. Ellos iban a ser derrotados también por los enemigos. Finalmente, enfermedades, pestilencias y mortandad. Enfermedades, pestilencias y mortandad, ¿no? Versículo 25 dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación de mi pacto. Si buscaréis refugio en vuestras ciudades, no, yo las enviaré pestilencia entre ustedes y seréis entregados a mano del enemigo. Y ahí en Deuteronomio 28, que es el paralelo, se menciona algo también parecido y más descriptivo, ¿no? Jehová traerá mortandad sobre ti hasta que te consuma en la tierra a la cual entras. Versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación. Miren, son unos juicios bien terribles, ¿no? Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 22. Versículo 27 dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no va a ser curado, ¿no? Eh, y ahí 28, ¿no? Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Miren, todas estas consecuencias, ¿no? Y versículo 35 dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado, ¿no? Entonces, vemos ahí las enfermedades, la pestilencia y la mortandad como juicio de Dios a la nación de Israel, ¿ok? Que se iba a cumplir, ¿no? Finalmente, en el versículo 58-62 también se menciona lo mismo, ¿no? Acerca del juicio de Dios a la nación de Israel, se habla de las enfermedades, ¿no? Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas terrible, terrible. Los juicios hacia la nación de Israel si se olvidan de él.
¿no? Si ellos... Ahora, hermanos, recordemos que esto no es que sucedió de una generación a otra, no es que ya desobedecieron y que ya Dios le envió todo, no fue así, ¿no? Sucedió a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Dios mostró su misericordia constantemente, pero finalmente hablándoles en el punto del rey de Babilonia, allí sí ya Dios deporta a Babilonia. Pero todo eso se cumplió en la nación de Israel. Tal vez uno de los juicios más duros y más terribles de todos es ¿Por lo qué que no se puso en el narra. juicio de Dios dura vez en la desobediencia del ser humano? No, no Tal te vez digo a ti, los le juicios más digo a nivel general. terribles, es mencionado eh, que ellos comerían a sus hijos, comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. Levítico 26-29 se menciona ello. Comeréis la carne de vuestros hijos y vuestras hijas. Y también está en Deuteronomio 22-53. Ahora, yo quiero explicarles esto en el contexto para que no se confundan, ¿ya? ¿Por qué Dios iba a permitir esto? Versículo 53 de Deuteronomio 28 dice, y comeréis el fruto de vuestro vientre. En Deuteronomio 28-53, ¿ah? Dice, comeréis el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Esto tuvo su cumplimiento en la nación de Israel? Sí, tuvo su cumplimiento. Jeremías 19:9. Jeremías 19:9 nos menciona lo siguiente, ¿no? Jeremías dice en el capítulo 19, versículo 9, dice, y les haré comer, desde el versículo 8, ¿no? Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Tuvo su cumplimiento en la nación de Israel. ¿Por qué? ¿En qué situación se da? El rey Nabucodonosor, cuando invade la ciudad de Jerusalén, eh, no es que la ciudad de Jerusalén, Nabucodonosor llega y ya los lleva de frente a Babilonia. En realidad hay tres momentos. Ya en el último ya finalmente se destruye el templo y son llevados todos cautivos, ¿ya? Pero hay tres momentos. Y en uno de esos momentos, Nabucodonosor se queda allí alrededor de la nación, esperando que ellos se entreguen. Pero ellos, como no se han caso, no querían obedecer a Jeremías, entréguense, entréguense, ellos no querían obedecer, pensaban que Jeremías le estaba mintiendo, se quedan ahí, pero se quedan sin provisión de alimento. Llega a tal punto que no hay nada que comer, empiezan a comerse unos a otros, y aún a sus hijos y a sus hijos. Entonces, obviamente, vemos aquí el cumplimiento de los juicios de Dios. Para hacer esto, obviamente, ya tu cabeza está mal también. No, no, o sea, yo creo que alguien que esté bien de la cabeza no hace esto, ¿no? O sea, ya tienes que llegar a un punto en que aún mentalmente estás ya desequilibrado. Pero era parte del juicio. No hemos leído el juicio. Tiene que ver también con que espiritualmente tu alma iba a estar angustiada, ibas a estar con temores, tantas cosas, ¿no? Que finalmente iban a llegar a este punto, el juicio. eh, Destrucción de sus ídolos y sus cuerpos muertos serán echados sobre ellos. Levítico 26:30 tiene su cumplimiento en Ezequiel y en Miqueas se menciona. Juicio por no reposo de la tierra. Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de que había un mandamiento de Dios que tenía que guardar el día de reposo de la tierra, el año de jubileo. Aquí vamos a ver que ellos no cumplen, no obedecen este mandamiento. En el versículo 26 del capítulo de este libro, en el versículo 34 al 35 y 43, se menciona que ellos no obedecieron. Y finalmente, cuando ellos son llevados esclavos a Babilonia, por fin la tierra puede descansar. Por fin la tierra puede descansar.
porque no había descansado. Ahí se menciona, en esos versículos que están ahí mencionados, que ya lo hemos leído. Y finalmente serían esparcidos entre las naciones y llevados en cautivo, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado, está en el versículo 33, se hace mención a que serán esparcidos entre las naciones, desenvainaré mi espada en voz de ustedes, y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Tiene su paralelo en Deuteronomio 28, ahí están los versículos, habla de lo mismo. Ellos van a ser llevados esclavos a Babilonia, hermano. Ese es el cumplimiento de Levítico 26 y Deuteronomio 28. Lo vemos en Jeremías, en Daniel, en Joel, en Habacuc, en Miqueas, en Zacarías. Ahí los profetas están anunciando que se va a cumplir la palabra de Dios, el juicio de Dios por el pecado, por la constante rebeldía del pueblo de Israel, no solamente por el pecado, sino por su falta de arrepentimiento. No se arrepintieron de su pecado. Constantemente se justificaban, no reconocían su pecado. Y finalmente Dios cumple sus juicios aquí mencionados en estos dos capítulos del Antiguo Testamento, en Levítico y en Deuteronomio. Pero recordemos que el objetivo de estos juicios es finalmente que ellos se vuelvan a Él. Ese es el propósito. Y Dios los va a restaurar. Dios los va a castigar por su pecado, por su desobediencia al pacto, por haber invalidado el pacto. Los va a castigar porque eso es la consecuencia por haber roto el pacto, por haber invalidado el pacto. Pero no los va a desechar. Él no los va a desechar porque son su pueblo. Son su pueblo. Porque Él ama a su pueblo. Porque Él se acuerda de su pacto hecho con Abraham también. Y en razón del pacto con los patriarcas, Él cumple su pacto y es fiel con su pueblo, no se olvida de su pueblo. Como el hermano comentó, aún hasta ahora cumple su palabra que si alguien maldice a la nación de Israel, también va a ser maldecido. Y vamos a darnos, y ustedes estudian un poco más el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que aún estas naciones como Babilonia, que esclavizó a la nación de Israel, fue juzgada por Dios, porque los trató de una manera muy cruel. ¿Fueron instrumentos de Dios como juicio para su pueblo? Sí, pero fueron muy crueles y Dios aún los va a castigar por su crueldad, tanto a Babilonia como a Siria, como a otras naciones. Muy bien, porque Dios tiene cuidado de su pueblo, así como tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Así que nosotros debemos estar agradecidos al Señor porque Dios cuida de nosotros, porque Dios somos su pueblo y que Dios no se olvida de nosotros. Pero también es un llamado de atención a no ser como la nación de Israel, ¿no? Que tuvo que experimentar el juicio para recién arrepentirse. Nosotros, dice la Biblia, ya no estamos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, porque hemos sido justificados en Cristo, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios, gracias al Señor Jesucristo. Pero aún podemos encontrar aplicaciones para nuestras vidas, porque obviamente aún luchamos con el pecado. ¿Muy bien? Muy bien, hermanos. Hermanos, lo que les voy a pedir es esta última parte de leyes de los votos y de los diezmos, puedan leerlo y puedan completarlo. Es algo bien pequeñito, es un último párrafo. Lo voy a leer rápidamente para completar, ¿ya? Según Bob Utley, una razón sugerida, es el último capítulo ya, de Levítico. Antes de eso, ya para cerrar esta parte, no solamente nos vamos a mover aquí 5 minutos. No sé si quieren hacer alguna pregunta con lo que hemos estado comentando. Nos había nacido muy rápido, pero por razón del tiempo, espero que haya podido entenderse y que ustedes mismos puedan ir leyendo los versículos que no hemos podido leer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hermano, disculpe, Sí. Sí, diga. que alguien dijo, esta voz es mía. Disculpe, hermano Cristian, antes de nada, poder agradecerte por darnos la palabra del Señor.
más bien agradecerte por la paciencia y la verdad, cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes actitudes. En medio de ello, tu paciencia y muchas gracias, que Dios te bendiga, hermano Cristian, muchas bendiciones. Y Gracias. poder comentar de que tremendo los juicios de Dios, muy tremendo. Y quizás no, el núcleo central es el pueblo de Israel, ¿no? Mm, Para los juicios de Dios. Pero ese núcleo central y puesto los ojos en Israel, los juicios que cae ante su pueblo, pero también ahora podemos ver el juicio de Dios a nivel del mundo, ¿no? ujú, Que a través con esta pandemia, con la guerra que ahí nomás, eh, a veces podemos decir, ¿no? La actitud de Putin es algo necio, ¿no? Si estamos terminando una pandemia que es tan difícil, que estamos aún dentro, o sea, de ese pantano, estamos pudiendo salir, queriéndonos ahogarnos, ya estamos saliendo y ahí nomás iniciar una guerra es para decir, no, es un tipo necio, ¿no? Un tipo de esto, ¿no? Pero realmente estos son los juicios de Dios por la desobediencia del hombre, ¿no? Ya, no solamente al pueblo de Israel, sino a nivel del mundo, ¿no? ujú, Y como acabamos de leer, ¿no? De dar un comentario usted también con respecto al pueblo, a la nación de Estados Unidos. Antes, en el tiempo del presidente Abraham Lincoln, estaba plenamente puesto la palabra de Dios, y Dios engrandeció tremendamente a Estados Unidos, ¿no? ujú, Pero cuando sacaron la palabra del Señor, ¿no? Y ahí ujú, y las terribles consecuencias ya de las Torres Gemelas y todo, la consecuencia, así uno tras otro, ¿no? Uno tras ujú, otro. Y ahora ujú, estamos viendo uno tras otro a nivel mundial, ¿no? ujú. Sí, Entonces, no solamente es al pueblo de Israel, ahora es al nivel del mundo, ¿no? Y sí. que, bueno, eh, bendito sea el nombre del Señor, que somos comprados por su sangre y somos salvados por Él, ¿no? Y Ujú, tremenda obra, ¿no? Pero cuando veo estos juicios de Dios, ujú. eh, Sí, mi piel se me pone en piel de gallina. sí. Hermano Cristian, fue tremendo, No, tremendo. bueno, sí, Y, eso es y verdad. es una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? Y Dios nos ayude